¿Ya? Se me ha pedido hoy que hable sobre cáncer de ovario, ya que estamos conmemorando las jornadas médicas de Centro Médico Paitilla, que datan de 1975. Yo tuve el privilegio de ser accionista fundador de Centro Médico Paitilla. Desde ese entonces, de que cuando era residente en Nueva York, en el New York Hospital, Cornell Medical Center y Memorial Sloan Kettering Cancer Center, éramos 50 fundadores se diseñó el hospital y se trajo a vanguardia múltiples asociaciones con distintas organizaciones reconocidas en Estados Unidos. Entre ellas, este hospital fue parte de HCA, que es Hospital Corporation of America, que es la asociación, la asociación más grande de hospitales privados en los Estados Unidos. Y de allí, desde entonces, desde hace 41 años, anualmente ha habido afiliaciones con múltiples hospitales reconocidísimos en los Estados Unidos. La última década, Cleveland Clinic, y en esta ocasión el tópico es resonancia magnética a través de nuestra asociación con Cleveland Clinic. Con motivo a la conmemoración, se me ha pedido que me dirija al público en cuanto al tema de cáncer de ovario, y creo que es muy apropiado porque es un cáncer que es uno de los cánceres más mortales del ser humano y sobre todo de la mujer. Definitivamente que es el cáncer más mortal y con mayor mortalidad de todos los cánceres ginecológicos. Es por esto que, en mi opinión, como cirujano oncólogo, yo creo que toda mujer que llega a su edad de menopausia y cuyos ovarios ya no tienen ninguna función, si se le va a hacer una histerectomía, deben removerse los ovarios. Hay muchas falacias que muchas mujeres creen que el no tener ovarios y una deprivación de estrógeno las hace más propensas a una multitud de síntomas, entre ellos infartos del miocardio, strokes y accidentes cerebrovasculares, arrugas de la piel, una letanía de falacias que no existen y que lo único que tiene que hacer la mujer es usar una crema de estrógeno en la vagina para evitar la atrofia de la mucosa vaginal, que es la única consecuencia de la falta de ovarios reconocidas hoy día. Es una falacia el pensar que el estrógeno protege de infartos o de accidentes cerebrovasculares y de otras patologías. Voy a comenzar con dar una visión general de los distintos tipos de cánceres de ovario, porque el cáncer de ovario más común es lo que llamamos el cáncer epitelial de ovario. De esos, los más comunes es el seroso, que ocurre en alrededor de 46% de las mujeres, el mucinoso, que ocurre en unos 36% de las mujeres, y esto ocupa prácticamente el 90% de los cánceres de ovario, cuya edad promedio al momento de diagnóstico es a los 70 años. Así que el más común es un cáncer de ovario en mujeres adultas. Sin embargo, hay otros tipos de cáncer de ovario que tienen otros tipos de pronóstico, y da la casualidad que en este mes pasado vi 2 de estos tumores atípicos que no son los más comunes. Unos se llaman los
adenocarcinomas de células claras que ocurren en mujeres más jóvenes, pero tienden a ser mucho más agresivos y presentarse en etapas tempranas, sin embargo, ser mucho más agresivos. Los otros tipos de tumores son dos grupos que sus nombres en inglés son los germ cell tumors, que son tumores que ocurren en mujeres de mucho menor edad, promedio 19 años, pero pueden ocurrir a cualquier edad más temprana. Estos otros tipos de tumores tienen un pronóstico relativamente mejor que el epitelial, que es el más común. Este mes vi una paciente con un disgerminoma, que es un tipo de germ cell tumor. Y el otro grupo también más raro es el grupo de lo que llamamos sex cord tumors, que son tumores relacionados al desarrollo del ovario en la mujer. De nuevo, estos germ cell tumors, la característica que tienen es que tienden a ser más benignos, son mucho más quimosensibles, y tienden a segregar hormonas femeninas, producir feminización en la mujer, o masculinas y presentar virilización en la mujer. Pero vuelvo y repito, el más común desgraciadamente no da síntomas, es el 90% de los cánceres de ovario, y los síntomas más común en el cáncer de ovario son en aquellos que ya presentan etapas avanzadas. Se cree y se dice que los riesgos más comunes para tener cáncer de ovario, uno es la edad, obviamente, como hablamos antes, el promedio de edad es 70 años. Otro es la nuliparidad, mujeres que no han dado a luz o han tenido partos tardíos en sus vidas. Otros son los pacientes de la raza hebrea Ashkenazi, que son los hebreos del este de Europa. Están mucho más propensos a cáncer de ovario y cáncer de mama. Se considera que mujeres que han estado en anticonceptivos por 5 años o más tienen una protección para cáncer de ovario. Eso es algo que es un poco controversial, pero se cree que es un elemento protector para la mujer para cáncer de ovario. La característica del cáncer de ovario, que es totalmente distinto a todos los otros cánceres en el ser humano, y vuelvo y repito que esto es uno de los más mortales del ser humano, es el hecho de que la diseminación del cáncer de ovario es por lo que llamamos exfoliación de células. El cáncer se origina en el ovario es un órgano interno que no da ningún síntoma, crece y va derramando, por decir así, e implantando células en el resto de la cavidad abdominal. Es así porque en la mayoría de los cánceres de ovario los diagnosticamos en etapas avanzadas. 65% de los cánceres de ovario, cuando hacemos el diagnóstico, están en etapa 3 o 4, que ya estamos hablando de cánceres diseminados al resto del abdomen o a la pared, al tórax, pulmón, efusión pleural, etc. Y la otra forma de metástasis del cáncer de ovario es a través de los ganglios. Es muy raro que el cáncer de ovario vaya hematógenamente a otros órganos, como hacen tumores de la mama, tumores de estómago, colon, etc. Y ellos, la característica principal, como hablamos, es exfoliación e implantación de células tumorales. Como hablamos, los síntomas de cáncer de ovario son prácticamente ninguno o algunos cuando ya está del diámetro abdominal por líquido debido a los implantes tumorales, o tos y disnea o corta respiración
por metástasis a la pared, al tórax y al pulmón. Lo primero que nosotros hacemos en todas las mujeres, y la única forma de poder hacer un screening o un tamizaje para tratar de diagnosticar el cáncer ovario en sus etapas más tempranas, es a toda mujer debe hacérsele un ultrasonido pélvico o ultrasonido transvaginal anualmente, añadido a un marcador tumoral que se llama el CA125. Este marcador tumoral es un mal marcador, porque desgraciadamente cuando él se eleva, ya el cáncer de ovario está relativamente avanzado o avanzado significativamente, y ya no lo podemos diagnosticar en las etapas más tempranas. El sonograma pélvico nos ayuda a ver si hay aumentos en los volúmenes, etcétera, de los ovarios, y de esa forma entonces enfocarnos más en el diagnóstico y o cirugía. Lo primero que hacemos entonces en el cáncer de ovario es el estadiamiento, o definir cuán avanzado está el momento del diagnóstico. Y las etapas o estadios del cáncer de ovario los subdividimos de 1 a 4. Etapa 1, para hacerlo lo más sencillo posible, etapa 1 es cuando el cáncer está limitado a ambos ovarios en la pelvis, pero no hay tumor en otros órganos. Estadio 2 es cuando ya se ha salido del ovario, pero está en órganos pélvicos y no arriba en el resto del abdomen. Estadio 3 es cuando ya hay implantación de células exfoliadas, como hablamos anteriormente, en órganos arriba de la pelvis o en el resto del abdomen. Los lugares más comunes son el epiplón, que es un delantal de grasa que todos tenemos, el área del hígado, el intestino por implantes y los ganglios del área. El estadio 4, que es el último, es cuando ya la enfermedad está metastásica. La metástasis más común es al tórax, al área de la pleura del tórax, y producción de líquido que llamamos efusión pleural. El tratamiento, y esta parte yo quiero hacer énfasis que es lo más importante, el tratamiento debe ser dependiendo de la sospecha de inicio. Y el paciente que se le sospecha un cáncer de ovario debe ser sometido a una cirugía con miras a una cirugía que puede ser muy agresiva. El paciente debe operarse con una incisión vertical, evitar la incisión transversa, porque no se puede lograr la resección de todo lo que queremos. Y esa cirugía se llama una cirugía citorreductora. Como hablamos anteriormente, el 65% de los cánceres están ya en etapas avanzadas arriba, y la cirugía debe consistir en la remoción del útero, ambos tubos, ambos ovarios, y debe ser una histerectomía total abdominal con salpingo o furectomía bilateral, que quiere decir la remoción de los órganos pélvicos. Adicional a eso, se deben tomar biopsias de los ganglios de la pelvis, se debe remover el delantal de grasa, que tenemos todos allí, que es el lugar más común para implantes del cáncer. Y aquí es donde va la importancia: si estos requieren resecciones de órganos como intestino delgado e hígado, se deben hacer al momento de la cirugía, tratando de lograr lo que nosotros definimos como una citorreducción óptima, que quiere decir tratar de remover todo el cáncer para después ser sometido a quimioterapia. Esto es una cirugía que puede ser muy extensa y que debe ser hecha por cirujanos que son capaces de llevar a cabo la resección de los órganos que sean necesarios. Después de la cirugía, el paciente pasa a la etapa de quimioterapia en base a dos drogas importantes, el cisplatino
y el Taxol. En algunos casos, cuando el tumor es demasiado extenso o el paciente no está listo para soportar una cirugía tan grande, entonces damos la quimioterapia de inicio que llamamos neoadyuvante para disminuir el tumor al máximo, y posterior a la disminución del tumor se opera al paciente. El pronóstico del cáncer de ovario, y lo más importante, es que se logre la remoción de la mayor cantidad de tumor posible antes de pasar al paciente a la quimioterapia. Es allí que el cirujano que debe hacer esta operación debe estar listo a remover todo el tumor si es posible, aunque esto implique remoción de intestino, remoción de colon, remoción de hígado, remoción de estómago. Y mientras más limpio quede el paciente después de la cirugía, mejor resultado va a tener con la quimioterapia y mejor probabilidad de cura va a tener. Ese es el factor más importante y más determinante, y obviamente qué condición física está el paciente. Tengo una pregunta de alguien que quiere saber si el cáncer de ovario es hereditario. En general no es hereditario. Sin embargo, hay un grupo de cánceres de ovario que sí son hereditarios. Ese es un porcentaje bajo, es alrededor de 6%, y son pacientes que presentan mutaciones genéticas hereditarias que se llaman BRCA1 y BRCA2, o en inglés BRCA1 y BRCA2. Esos pacientes tienen una incidencia de cáncer de mama elevado, y cuando tienen el cáncer de mama hay que buscar el cáncer de ovario, porque hasta el 60% pueden tener concomitantemente un cáncer de ovario. Esto es raro, es más común en pacientes que tienen historia de cáncer de mama en la familia, en una hermana, la mamá, la abuela, o sea que sea múltiples familiares de primera línea. Y también lo vemos, y sobre todo aquí en Panamá, mi experiencia es que el cáncer de ovario de este tipo y el cáncer de mama asociado a ovario, que es esta BRCA1 y BRCA2, se ve más en los pacientes hebreos Askenazi, que como dijimos antes son del este de Europa. Si es que esos pacientes yo de salida les mando un BRCA, y si están positivos hay que buscar en el ovario también. No, hay otra pregunta que se me hace, que si el cáncer de ovario se detecta haciéndose un Papanicolau. No, el Papanicolau es para cáncer de cuello de la matriz, y eso lo que busca es exfoliación de células que indiquen que se está formando un tumor o que hay un tumor en el cuello de la matriz, el cuello del útero. El ovario, desgraciadamente, como hablamos ahora, no hay forma de diagnosticarlo excepto con examen pélvico muy bien hecho, mínimo anualmente, más un ultrasonido que debe ser ya sea transpélvico o transvaginal anualmente. Y yo personalmente creo que debe hacerse un CA-125, que es un marcador tumoral, a toda mujer, aunque no es un buen marcador. Y como hablamos anteriormente, cuando el CA-125 se eleva, usualmente el tumor está más avanzado de lo que quisiéramos tener. Pero esas dos pruebas son las más importantes para tratar de pesquisar el cáncer de ovario en la etapa más temprana posible. El cáncer de ovario, se me hace una pregunta de si el cáncer de ovario puede operarlo un ginecólogo o oncólogo. Sí, por supuesto. Los ginecólogos que pasan a ser ginecólogos o oncólogos deben estar entrenados no solamente en la remoción de órganos y estadiación de los pacientes, sino, como hablamos antes,
deben estar entrenados para remover vísceras como el colon, el intestino delgado, parte del hígado, parte del estómago. Y las dos especialidades que tratamos el cáncer de ovario es el ginecólogo-oncólogo y el cirujano-oncólogo. En muchas veces se hace la cirugía en conjunto. Vuelvo y repito, se me hace una pregunta de si hay exámenes de sangre que determinen si tienen el gen de este cáncer. Es el examen que hablamos anteriormente, que es el BRCA1 y BRCA2, o en español BRCA1 y BRCA2. Pacientes que tienen esto, como el caso de Angelina Jolie, que es muy conocido en el mundo entero, pacientes que tienen esa mutación genética son y pueden recomendársele mastectomías profilácticas, como el caso de Angelina Jolie, o mantener una pesquisa muy de cerca a los ovarios, porque como dijimos anteriormente, hasta un 61% de pacientes pueden presentar cáncer de ovario asociado al cáncer de mama. Sin embargo, no es esto necesario. Si el paciente tiene un BRCA positivo, una mutación positiva, ese paciente se sabe que hay que pesquisarlo, hacerle el screening con mucho más atención que los pacientes que no son positivos. Aquí en el Centro Médico Paitilla es uno de los pocos lugares en Latinoamérica y por Panamá y Puerto Rico que tenemos la mamografía que llamamos tomosíntesis o mamografía D3. Para pacientes con BRCA positivo, por ejemplo, que no van a mastectomía profiláctica, deben ser estudiados con esta mamografía D3. La más común y la que se hace en casi todos los países del mundo es la D2, pero la D3 es mucho más precisa, mucho más detallada y puede encontrar tumores de la mama hasta de 2 milímetros de tamaño. Y pacientes, por ejemplo, de la raza askenazi hebrea o pacientes con historia familiar de cáncer de mama muy repetitiva en primera línea, a esos pacientes les hacemos una mamografía D3. La menstruación o la regularidad, se me hace una pregunta de si la forma irregular de menstruación puede dar indicios de un cáncer de ovario. No, la respuesta es no. La menometrorragia, que son los cambios en la menstruación, ya sea más o menos de lo usual, no se ha asociado a cánceres de ovario de ninguna forma. Allí lo que hay que buscar es cáncer del endometrio, aunque estas presentaciones irregulares de la menstruación se debe descartar en ellas el hecho de que pueda haber un adenoma, que son tumores del endometrio del útero, del mismo útero. Acuérdense que hay tres significativos cánceres ginecológicos: el del cuello de la matriz, que gracias a las vacunas contra el virus, el papilomavirus, vamos a poderlas eliminar del país. Ya todos nuestros pediatras están vacunando a las muchachas antes de los 26 años contra el papilomavirus, y eso va a erradicar y eliminar el cáncer de cuello de la matriz. El otro es el de endometrio, que hay que buscarlo en pacientes que presentan irregularidades, y el de ovario, que es el que nos ha ocupado en la mañana de hoy. Con esto hemos dado un pantallazo nada más para todo lo que es cáncer de ovario.
Y para finalizar, yo sí quiero que todas las mujeres conozcan esto, que todas las mujeres estén detrás del seguimiento, que como hablamos, mínimo debe ser una ultrasonografía pélvica o transvaginal anual, y el marcador sea 125, y un examen pélvico muy bien hecho por su ginecólogo o especialista. Okay.